Fanfic. Tails, el último juramento del lobo. Capítulo 13, Ecos del abismo. Parte 1, Nuevo Londo. El aire en Nuevo Londo estaba envenenado con una negrura casi palpable. El cielo, si aún podía llamarse cielo, era un lienzo de sombras líquidas que se retorcían como serpientes. Tails, cubierto con su armadura de vigilante, avanzaba con paso firme, sus dos colas ondeando detrás de él, cada vez más impregnadas de aquella aura oscura que había jurado soportar. Los otros vigilantes marchaban en silencio. El eco de sus pasos resonaba en las ruinas sumergidas, como si las piedras mismas recordaran el dolor de aquel lugar. De repente, un murmullo empezó a escucharse. No era viento, ni agua, eran voces. Voces ahogadas, gritos que parecían provenir de las paredes. El abismo estaba vivo. «Estamos cerca», susurró uno de los vigilantes, el más anciano, cuya voz cargaba cicatrices invisibles. Tails apretó el mango de su espadón. Recordaba las palabras de su hermano caído, las advertencias, los horrores que ya había visto. Pero ahora, enfrentarse a ello en carne propia era distinto. Su respiración se volvió más pesada, y por un instante sintió un frío que le atravesó los huesos. De las sombras comenzaron a emerger figuras. Criaturas corrompidas, restos de lo que alguna vez fueron humanos y bestias. Sus cuerpos eran retorcidos, sus ojos vacíos, sus bocas desbordando aquel líquido negro que parecía no tener fin. Caminaban como títeres destrozados, pero sus movimientos eran rápidos, feroces, impulsados por un odio sin nombre. Y detrás de ellos, los espectros oscuros. Hombres y mujeres con túnicas raídas, portando armas bañadas en oscuridad pura, marcados con el sello del pacto de Kaate. Sus miradas estaban llenas de vacío y devoción ciega. Uno de ellos dio un paso al frente, y su voz resonó como un eco distorsionado. La llama debe morir. El abismo devorará todo. Artorias fracasó, y tú, pequeño zorro, también lo harás. Tails apretó los dientes, la rabia mezclándose con el miedo. No lo permitiré, no mientras yo siga respirando. El choque fue brutal. El espadón de Tails brilló con su oscura aura al impactar contra la primera criatura, partiendo su cuerpo en dos, aunque la baba negra intentaba unirlo de nuevo. Los demás vigilantes formaron un círculo, enfrentando a los espectros oscuros. Las ruinas temblaban con cada golpe, cada grito. Y, en lo profundo del abismo, algo parecía observar. Parte 2, Metrópolis. En el pueblo, la quietud había terminado. La Nolin fue la primera en verlo. Una grieta oscura en el suelo del campo cercano se abrió como una herida, de la que brotaba un líquido espeso, negro como tinta. El pasto se marchitaba al instante, los árboles crujían como si se ahogaran. «Está aquí», gritó Jewel, retrocediendo con un escalofrío. De la mancha emergieron formas distorsionadas. Animales que alguna vez pertenecieron al bosque cercano. Un ciervo, un par de zorros, incluso un par de aves, todos ellos ahora torcidos, sus cuerpos desgarrados, babeando aquel fluido oscuro que los obligaba a moverse como bestias rabiosas. Tangler reaccionó la primera, lanzándose hacia adelante con un rugido y usando su cola como látigo, derribando a dos de las criaturas. «No dejaremos que crucen al pueblo». Whisper se colocó en posición, disparando un proyectil de energía que iluminó por un instante la oscuridad, arrancando un chillido antinatural de uno de los animales corrompidos. Vanilla abrazaba a Cream, que lloraba, sin entender del todo, mientras Chase flotaba con determinación frente a ella, como dispuesto a protegerla con su pequeño cuerpo brillante. La Nolin gritó, tratando de mantener la calma mientras encendía una alarma improvisada. Todos dentro de sus casas. Cierren puertas y ventanas. La batalla en Metrópolis había comenzado. No eran los guerreros que Sonic y los demás eran, pero ahora les tocaba resistir. El abismo había extendido su mano, y ellos eran la primera línea de defensa. Parte 3, el eco en los corazones. Mientras el espadón de Tails chocaba contra los espectros oscuros en Nuevo Londo, y mientras Tangley y Whisper defendían Metrópolis de las bestias corrompidas, una misma sensación los atravesaba a todos, separados por kilómetros de distancia. El abismo no era un enemigo cualquiera. No era como Eggman, ni como robots, ni como villanos que podían razonar o ser vencidos con esperanza. El abismo era inevitable. Era dolor, corrupción y vacío, y ahora, ya había comenzado a devorarlo todo. Capítulo 14, Un precio en sombras. Parte 4, Nuevo Londo. Victoria amarga. El silencio cayó finalmente sobre las ruinas anegadas de Nuevo Londo. El eco de los gritos, de los choques metálicos y de los rugidos de las criaturas corrompidas todavía vibraba en las piedras.
El aire estaba cargado de ceniza oscura, y un olor metálico, casi insoportable, llenaba las gargantas de los vigilantes. Tails respiraba con dificultad, apoyado sobre su espadón clavado en el suelo. El filo, bañado en esa baba negra, aún chisporroteaba como si el mismo acero luchara por rechazar la corrupción. A su alrededor, los vigilantes del abismo observaban el campo de batalla. Docenas de cuerpos corrompidos hechos pedazos, las sombras disipándose, y los espectros oscuros derrotados, reducidos a cenizas por sus propias artes prohibidas. El abismo, aunque herido, retrocedía por ahora, hundiéndose de nuevo en los recovecos oscuros de las ruinas. Pero no todos estaban de pie. 3 vigilantes yacían caídos, sus cuerpos desgarrados, sus armaduras partidas. Uno de ellos aún respiraba débilmente, apenas consciente. Otro había sido consumido desde dentro, su rostro congelado en una mueca de dolor eterno. El líder del grupo dio un paso al frente, su voz ronca cargada de pesar. Hemos logrado lo imposible, pero el precio ha sido demasiado alto. El abismo siempre exige. Siempre toma. Tails bajó la mirada, con las manos temblando. Esto no es una victoria. Solo, un respiro. El anciano vigilante colocó su mano sobre su hombro. Y aún así, joven zorro, cada respiro que arrancamos al abismo es un día más para la luz. Que tus amigos vivan en paz un día más, gracias a esto. Tails apretó los dientes, mirando hacia la oscuridad que se retiraba como un mal viviente. Sus colas ondearon con furia, y en su interior nació un juramento aún más fuerte. No permitiría que ese sacrificio fuera en vano. Parte 5, Metrópolis. Sangre por la esperanza. El pueblo aún olía a humo y podredumbre. Las casas tenían marcas de garras, y el suelo estaba cubierto de charcos negros que poco a poco se evaporaban en el aire, dejando atrás un rastro de muerte en la tierra. Lanolin corría de un lado a otro, ayudando a los heridos. Jewel, con las manos ensangrentadas, trataba de improvisar vendas y soportes con lo que encontraba. Vanilla rezaba en silencio, abrazando a Cream, que lloraba sin poder contenerse. Y, en medio del campo, Whisper y Tangle estaban en el suelo. La lobo, Whisper, tenía la máscara rota, una gran herida en el costado por donde aún manaba sangre oscura. Su rifle yacía destrozado a unos metros. A su lado, Tangle, jadeante, tenía la cola completamente lacerada, cubierta de cortes y mordidas, pero aún la usaba para mantener a raya a lo que quedaba de las criaturas antes de que se deshicieran en cenizas. Ambas estaban graves, pero vivas. Lanolin cayó de rodillas junto a ellas, lágrimas en los ojos. No hagan esto. Aguanten. Por favor, aguanten. Whisper, con un hilo de voz, apenas murmuró. El abismo se aleja, por ahora. Tangle sonrió débilmente, pese al dolor que la atravesaba como fuego. Te dije que podíamos con ellos. Lanolin la sostuvo, con rabia y miedo en el pecho. Pero casi mueres. Ambas casi. De pronto, el suelo dejó de vibrar. El silencio volvió al pueblo. Las criaturas habían desaparecido. La oscuridad, momentáneamente, se había retirado. La resistencia había funcionado, pero Metrópolis también había pagado su precio. Parte 6, el reflejo de la guerra. Mientras los vigilantes en Nuevo Londo velaban por sus caídos, y mientras en Metrópolis los amigos curaban las heridas de Tangle y Whisper, una misma conclusión se imponía en sus corazones. El abismo no se detiene, el abismo no perdona, y el abismo nunca retrocede sin llevarse algo consigo. Tails alzó la mirada hacia el horizonte oscuro. En otra parte, Sonic también la alzó, sintiendo un escalofrío que recorría su espina. Aunque separados, ambos pensaban lo mismo. Esto apenas estaba comenzando. Las ruinas de Nuevo Londo estaban en silencio, salvo por el viento que silbaba entre los restos de torres y murallas semisumergidas. La luna se alzaba, pálida, bañando la ciudad hundida con una luz espectral. Los vigilantes sobrevivientes avanzaban junto a Tails, cansados, ensangrentados, pero aún firmes. Sus pasos resonaban en el eco hueco de los pasillos de piedra, hasta que llegaron a la base de una inmensa torre. El lugar emanaba una presión antinatural. Una sensación que quemaba los pulmones y hacía que cada pensamiento se sintiera pesado. En el centro, se alzaba una escalera en espiral que ascendía, pero que no llevaba a un piso superior, sino hacia un hueco abierto en lo más alto. Un agujero que parecía devorar toda la luz a su alrededor. El aire vibraba como si el mismísimo mundo rechazara la existencia de aquel lugar. El anciano vigilante habló con solemnidad. Aquí comienza la senda final. El camino al abismo mismo. Solo los portadores del pacto pueden cruzar y regresar. Los demás, simplemente se perderían, devorados en un segundo.
Tails apretó con fuerza el mango de su espadón. Sus dos colas se movieron con nerviosismo. Entonces aquí es donde debo entrar. La oscuridad del hueco parecía susurrar su nombre, atrayéndolo como un imán. Lo que ninguno de ellos sabía es que ya no estaban solos. En las profundidades insondables del vacío, 4 figuras aguardaban. Altas, imponentes, con armaduras regias que en otro tiempo habían brillado con gloria, pero ahora estaban oxidadas, partidas, devoradas por manchas negras que se movían como carne viva. Sus rostros estaban cubiertos por yelmos deformes, y en sus manos sostenían enormes espadones y cetros corruptos, envueltos en un aura de desesperación. Eran los 4 reyes de Nuevo Londo, ya no como monarcas, ya no como protectores. Ahora eran heraldos del abismo, arrastrados a su voluntad, sirviendo a la serpiente primigenia Kaate. En la superficie, los vigilantes observaban el hueco. El más joven del grupo miró a Tails y murmuró con un temblor en la voz. No es un salto hacia abajo, es un salto hacia el fin de todo lo que conocemos. Tails cerró los ojos, recordando las palabras que había dicho a Sonic y a todos sus amigos. Esta no es su guerra, es la mía. La escalera los esperaba. El vacío los llamaba. Y en el corazón de ese abismo, los 4 reyes aguardaban como espectros corrompidos, listos para probar si los herederos del pacto de Artorias aún tenían el valor, o si serían devorados como tantos antes. El zorro de 2 colas levantó su espadón, con la voz firme pese al temblor en sus manos. Entonces, vamos. Y juntos, los vigilantes del abismo comenzaron a ascender la escalera, paso a paso, hacia el salto que los llevaría a la oscuridad infinita. Fin del capítulo 14. Muchas gracias por escuchar. No te olvides de darle like, comentar y suscribirse.